Una joven costurera quedó abandonada por su familia con solo un perro callejero como herencia, pero lo que este animal sabía sobre su pasado cambiaría todo para siempre. La verdad enterrada durante décadas estaba a punto de salir a la luz. Dale like si te emocionó esta historia. Suscríbete para más relatos inspiradores y comenta de dónde nos estás viendo. El viento caliente de San Lucindo levantaba tierra sobre las tumbas frescas, mientras Marisela Ontiveros observaba los últimos puñados de arena caer sobre los ataúdes de sus abuelos. Sus manos temblorosas sostenían un ramo de cempasúchil que había comprado con los últimos pesos de su cartera. A su alrededor, los parientes lejanos murmuraban entre ellos, pero ninguno se acercaba a consolarla. «Ya terminó todo aquí», dijo la tía Remedios, sacudiendo el polvo de su vestido negro. «Nosotros nos vamos mañana temprano». Marisela alzó la vista, esperando tal vez una invitación, un gesto de compasión, pero los ojos de su familia la atravesaron como si fuera transparente. «¿Y yo?», preguntó con voz apenas audible. El tío Florencio se encogió de hombros. «Tú ya eres mayor de edad, muchacha. Te quedas con lo que hay en la casa». Lo que había en la casa, Marisela sabía perfectamente lo que eso significaba. Deudas acumuladas, una despensa vacía y paredes que apenas se sostenían. Sus abuelos habían gastado sus últimos ahorros en medicinas que al final no sirvieron de nada. Cuando los parientes se marcharon en sus camionetas polvorientas, Marisela se quedó sola junto a las tumbas. El sol comenzaba a declinar, pintando el cementerio de un naranja melancólico. Fue entonces cuando escuchó un gemido lastimero detrás de una cruz de madera carcomida. Un perro flaco y manchado la observaba con ojos tristes, pero inteligentes. Su pelaje café y blanco estaba sucio, y una de sus orejas tenía una cicatriz antigua. Marisela recordó haberlo visto rondando la casa de sus abuelos durante las últimas semanas. «¿Tú también te quedaste solo?», le preguntó extendiendo la mano. El animal se acercó cautelosamente y olfateó sus dedos antes de lamer su palma con una lengua áspera pero tierna. En su collar descolorido, Marisela pudo leer un nombre grabado. «Tizoc, Tizoc», repitió, acariciando su cabeza. «Supongo que ahora somos familia». El camino de regreso a la casa se sintió eterno. Los vecinos la observaban desde sus ventanas con una mezcla de lástima y curiosidad. Doña Esperanza, la del puesto de tamales, le hizo una seña compasiva pero no se acercó. Don Aurelio, el tendero, desvió la mirada cuando ella pasó frente a su negocio. La casa de adobe parecía más pequeña y triste sin la presencia de sus abuelos. Marisela empujó la puerta de madera que crujió con un lamento familiar. Tizoc entró detrás de ella, olfateando cada rincón como si estuviera reconociendo el lugar. En la cocina, Marisela abrió la alacena y confirmó sus peores temores. Apenas quedaba un paquete de frijoles y media bolsa de masa. En la mesa, una pila de papeles arrugados le recordó las deudas pendientes, el recibo de la luz, la cuenta del doctor, el préstamo que su abuelo había pedido para los medicamentos. Se dejó caer en la silla de madera donde su abuela solía coser y finalmente permitió que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Tizoc se acercó y apoyó su cabeza sobre sus rodillas, como si entendiera su dolor. «No sé qué vamos a hacer», le susurró, acariciando su pelaje. «No tengo dinero, no tengo familia, no tengo nada». Pero Tizoc se irguió de repente, con las orejas alerta. Salió corriendo hacia el pequeño patio trasero y comenzó a ladrar insistentemente hacia un rincón donde crecían algunas hierbas silvestres. Sus ladridos eran diferentes, urgentes, como si tratara de comunicar algo importante. Marisela se acercó, intrigada por el comportamiento del perro. Tizoc rascaba la tierra con sus patas, gimiendo y mirándola alternadamente. La tierra en ese rincón parecía removida recientemente, aunque ella no recordaba que sus abuelos hubieran plantado nada ahí. «¿Qué encontraste, Tizoc?»,
El perro siguió escarbando hasta que algo metálico brilló bajo la luz del atardecer. Marisela se arrodilló y ayudó a desenterrar lo que parecía ser una pequeña caja de metal oxidada. Sus manos temblaron al abrirla, pero solo encontró algunos papeles amarillentos y una fotografía borrosa de una casa que no reconocía. Tizoc la observaba expectante, moviendo la cola lentamente por primera vez en días. Marisela sintió una chispa de curiosidad en lugar de desesperanza en la distancia. Las campanas de la iglesia de San Lucindo anunciaron el final del día. Los comerciantes comenzaron a cerrar sus puestos en la plaza, y el aroma de elotes asados flotó en el aire nocturno. Marisela guardó la caja bajo su brazo y regresó a la casa con Tizoc, siguiéndola de cerca. Esa noche, mientras preparaba una cena frugal con los pocos ingredientes que tenía, notó que Tizoc no dejaba de mirar hacia el patio. Sus ojos brillaban con una inteligencia que parecía ir más allá de la de un perro común. Era como si supiera algo que ella aún no había descubierto. El amanecer trajo consigo el canto de los gallos y el bullicio distante del mercado. Marisela despertó en la cama de sus abuelos, donde había decidido dormir para sentirse menos sola. Tizoc estaba echado en el suelo, junto a la cama, pero sus ojos ya estaban abiertos, como si hubiera estado vigilando su sueño, después de un desayuno ligero de café de olla y tortillas recalentadas. Marisela decidió explorar el misterio de la caja enterrada. Los papeles amarillentos contenían fechas y nombres que no reconocía, pero la fotografía la intrigaba. La casa de la imagen era grande y elegante, muy diferente a las construcciones modestas de San Lucindo. Tizoc se paseaba inquieto por el patio, olfateando el aire matutino. De repente se dirigió hacia la cerca que separaba su casa de la propiedad abandonada contigua. Era una construcción antigua que llevaba años deshabitada, con ventanas tapiadas y un jardín invadido por maleza. El perro comenzó a escarbar junto a la cerca, en un punto donde las tablas estaban flojas. Marisela se acercó para detenerlo, pero se detuvo al ver que había algo más enterrado en esa zona. Con cuidado, apartó la tierra suelta y sus dedos tocaron algo duro y metálico. Era un collar de plata antigua, con intrincados grabados que brillaron cuando lo limpió con la manga de su vestido. Las figuras talladas representaban aves y flores en un estilo que le resultaba familiar, aunque no podía recordar dónde lo había visto antes. ¿De dónde salió esto, Tizoc?, murmuró examinando la joya. El collar era hermoso y parecía valioso, pero también muy viejo. Algunos de los grabados estaban desgastados por el tiempo, pero aún se podían distinguir claramente. Marisela se lo colgó al cuello y sintió una extraña sensación de familiaridad, como si ya lo hubiera usado antes. Decidió llevar sus costuras a la plaza como hacía cada semana. Necesitaba el dinero de las ventas para comprar comida y pagar al menos una de las deudas pendientes. Envolvió sus bordados en una manta colorida y se dirigió al centro del pueblo con Tizoc, siguiéndola obedientemente. La plaza de San Lucindo bullía con su actividad habitual. Los vendedores gritaban sus ofertas, los niños corrían entre los puestos y las señoras regateaban precios con voz fuerte. Marisela extendió su manta bajo la sombra de un laurel y dispuso sus trabajos: servilletas bordadas, manteles con flores tejidas y rebozos con flecos delicados. Doña Concha, la vendedora de dulces, se acercó a saludarla. «¿Cómo estás, muchachita? Te vi en el entierro. Qué tristeza lo de tus abuelitos». «Gracias, doña Concha. Aquí andamos, echándole ganas». La mujer observó el collar que colgaba del cuello de Marisela. «¡Qué bonito collar! Es nuevo». Antes de que Marisela pudiera responder, un joven se acercó a examinar sus bordados. Era alto y moreno, con ojos inteligentes detrás de unos lentes de armazón delgado. Llevaba una camisa guayabera blanca y pantalones de mezclilla. «Disculpe, señorita, ¿estos bordados son suyos?», preguntó con una sonrisa amable. «Sí,
Todos están hechos a mano, respondió Marisela. Sintiéndose súbitamente cohibida, el joven tomó uno de los manteles y lo examinó con cuidado. El trabajo es excelente. Me llamo Gael Montemayor. Estoy haciendo una investigación sobre las artesanías tradicionales de la región. Gael era diferente a los jóvenes del pueblo. Hablaba con educación y parecía genuinamente interesado en su trabajo. Mientras conversaban sobre las técnicas de bordado, sus ojos se detuvieron en el collar de Marisela. ¿Puedo preguntarle sobre esa pieza que lleva al cuello? Los grabados son muy antiguos, parecen de origen prehispánico. Marisela tocó instintivamente el collar. Lo encontré en mi casa. Era de mi familia, creo. Gael se inclinó ligeramente para observar mejor los detalles. ¿Le molestaría si lo fotografío? Estoy seguro de haber visto algo similar en mis investigaciones históricas. Mientras Gael preparaba su cámara, Tizoc se puso súbitamente alerta. Sus orejas se irguieron y comenzó a gruñir suavemente, mirando hacia un hombre que pasaba lentamente frente al puesto. El desconocido llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro, pero Marisela notó que los observaba con demasiada insistencia. El sonido de las campanas de la iglesia marcó el mediodía, y el aroma de elotes y esquites se intensificó en el aire caliente. Los comerciantes comenzaron a preparar sus almuerzos, y el bullicio de la plaza se tornó más relajado. Gael tomó varias fotografías del collar desde diferentes ángulos. Si me permite, me gustaría investigar un poco sobre esta pieza. Podría tener un valor histórico importante. Esa tarde, mientras Marisela guardaba sus cosas después de un día de ventas moderadas, notó que varias personas la observaban de forma extraña. Conversaciones que se interrumpían cuando pasaba cerca, miradas esquivas y murmullos a sus espaldas. Tizoc permanecía alerta, como si percibiera la misma tensión que ella comenzaba a sentir. Sus oídos se movían constantemente, captando sonidos que escapaban a la percepción humana. De camino a casa, se detuvo en el puesto de Don Floro para comprar algunas naranjas. El anciano vendedor de frutas la recibió con su sonrisa habitual, pero había algo inquieto en su mirada. ¿Todo bien, Don Floro?, le preguntó mientras escogía las frutas más maduras. El hombre miró a su alrededor antes de responder en voz baja. «Ten cuidado, muchachita. Hay gente preguntando por ti, gente que no conocemos en el pueblo». Marisela sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Preguntando qué? Sobre tus abuelos, sobre la casa donde vives, y sobre cosas que podrías haber encontrado antes de que pudiera preguntarle más». Don Floro se alejó para atender a otro cliente, pero le hizo una seña discreta para que se fuera pronto. Durante el camino de regreso, Tizoc se comportaba de manera extraña. Se detenía frecuentemente, olfateaba el aire y miraba por encima del hombro, como si estuvieran siendo seguidos. Cuando llegaron a la casa, el perro corrió inmediatamente hacia el patio trasero y comenzó a ladrar hacia la propiedad abandonada. Esa noche, mientras Marisela cosía a la luz de una vela para ahorrar electricidad, escuchó ruidos extraños provenientes de la casa vecina, pasos cautelosos, murmullos y el sonido de madera siendo movida. Tizoc gruñía desde la ventana. Con todo su cuerpo tenso, los ruidos cesaron cerca de la medianoche, pero Marisela apenas pudo dormir. Tenía la sensación de que su vida había tomado un rumbo inesperado desde que encontró el collar, y que alguien más sabía sobre su existencia. Al día siguiente, Gael apareció temprano en su puerta con expresión emocionada. «Marisela, necesito hablar contigo. Encontré algo sobre tu collar que va a cambiarlo todo». Llevaba consigo una carpeta llena de fotografías y documentos. Sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba los papeles sobre la mesa de la cocina. Este collar pertenecía a la familia Sandoval, una de las familias más poderosas de la región. Hace más de 50 años, desapareció junto con otros objetos valiosos después de un conflicto de tierras.
Marisela observó las fotografías que Gael había impreso. En una de ellas se veía claramente el mismo collar, usado por una mujer elegante, en lo que parecía ser una celebración familiar. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Gael la miró con seriedad. Los Sandoval perdieron todas sus propiedades en circunstancias muy extrañas. Hubo acusaciones de fraude, documentos falsificados y familias enteras que fueron expulsadas injustamente de sus tierras. Tizoc se acercó a la mesa y olfateó los documentos, como si también pudiera entender su importancia. Creo que tus abuelos estuvieron involucrados en esa historia de alguna manera, y creo que alguien no quiere que se sepa la verdad. Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera cada vez más tensa. Marisela notó que las personas en el mercado la trataban de forma diferente. Algunos comerciantes que antes la saludaban cordialmente, ahora apenas le dirigían la palabra. Las señoras que compraban sus bordados comenzaron a encontrar excusas para no hacerlo. Todo cambió una mañana cuando doña Remedios, la dueña de la tienda de telas, se negó rotundamente a venderle hilo para sus costuras. «No quiero problemas en mi negocio», le dijo secamente. «Hay rumores de que andas con cosas que no son tuyas». «¿De qué habla doña Remedios? Yo nunca he robado nada». La mujer la miró con desprecio. «Ese collar que traes, muchachita, dicen que lo robaste de una casa rica para venderlo, y que ese perro que tienes te ayuda a encontrar más cosas». Marisela salió de la tienda con las mejillas ardiendo de humillación. En la plaza notó que las conversaciones se detenían cuando pasaba cerca. Los niños que antes acariciaban a Tizoc ahora se alejaban cuando lo veían. Gael la encontró esa tarde sentada en una banca de la plaza, con Tizoc echado a sus pies. Su expresión era sombría y evitaba mirarla directamente a los ojos. «Marisela, necesito hacerte algunas preguntas», comenzó con voz formal. «¿Tú también crees esas mentiras? Me mostraron unas fotografías. Tú entrando a la propiedad abandonada de noche y testigos que dicen haberte visto escarbando en diferentes lugares del pueblo». Las palabras de Gael cayeron sobre ella como piedras. La persona en quien había comenzado a confiar ahora la miraba con sospecha. «Yo nunca he entrado a esa casa y solo he escarbado en mi propio patio». «Entonces explícame cómo apareciste con un collar que vale más de lo que tu familia podría haber poseído jamás». La herida de esas palabras fue más profunda que todas las miradas esquivas y los murmullos. Marisela se levantó de la banca con lágrimas en los ojos. «Si eso es lo que piensas de mí, entonces no tenemos nada más de qué hablar». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, escuchó música de guitarra proveniente de la plaza. Era una melodía melancólica y hermosa que parecía hablar directamente a su corazón herido. Asomándose por la ventana, vio a un joven de cabello rizado tocando bajo la luz de las farolas. Algunos vecinos se habían reunido a escucharlo. Tizoc también pareció atraído por la música. Se acercó a la ventana y gimió suavemente, como si la melodía le recordara algo. Al día siguiente, el músico apareció en su puerta. Era guapo de una manera natural, con ojos cálidos y una sonrisa que parecía sincera. «Buenos días, señorita, me llamo Isandro Beltrán. Anoche la vi en su ventana y pensé que tal vez necesitaba un poco de música en su vida». Su voz tenía un acento que no era del pueblo y llevaba una guitarra colgada en la espalda. «¿Es usted de aquí?», le preguntó Marisela, manteniendo cierta distancia. «Soy músico viajero. Voy de pueblo en pueblo, llevando canciones y recogiendo historias. Pero algo me dice que debería quedarme un tiempo en San Lucindo». Isandro tenía una forma de hablar que la tranquilizaba. No parecía conocer los rumores sobre ella y trataba a Tizoc con cariño genuino. «He escuchado que tiene problemas con algunas personas del pueblo», dijo con delicadeza.
A veces un poco de música ayuda a calmar los corazones endurecidos. Durante los siguientes días, Isandro se convirtió en una presencia constante pero respetuosa. Tocaba en la plaza por las tardes y gradualmente algunos de los vecinos que habían comenzado a evitar a Marisela empezaron a saludarla nuevamente cuando la veían conversar con el simpático músico. Pero Tizoc se comportaba de manera extraña cerca de Isandro, no mostraba hostilidad, pero permanecía alerta, como si estuviera evaluando las intenciones del joven. El aislamiento de Marisela se intensificó cuando don Aurelio, el tendero, se negó a darle crédito para comprar alimentos básicos. Lo siento, muchachita, pero no puedo arriesgar mi negocio. Hay gente importante que no está contenta con tu situación. Marisela regresó a casa con las manos vacías y el corazón pesado. Se sentó en la cocina de sus abuelos y por primera vez desde su muerte lloró sin contención. Todo lo que había construido después de quedar huérfana se estaba desmoronando. Tizoc se acercó y apoyó su cabeza en sus piernas. Sus ojos expresaban una tristeza que parecía comprender perfectamente su dolor. El perro se dirigió hacia la puerta y la miró expectante, como si quisiera mostrarle algo. Afuera, encontró a don Floro esperándola con una canasta cubierta con un mantel. «Toma, muchachita», le dijo discretamente. «Son algunas frutas que se me iban a echar a perder y no le digas a nadie que te las di». Su gesto de bondad la emocionó hasta las lágrimas. «¿Por qué me ayuda?» «Don Floro, todos los demás creen que soy una ladrona». El anciano miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los observaba. «Porque conocí a tus abuelos desde que eran jóvenes. Eran gente honrada que sufrió injusticias terribles. Y porque he visto cosas que otros prefieren olvidar». «¿Qué tipo de cosas?» «Hace años vi a gente de la familia poderosa sacando cajas de la casa abandonada de noche, cosas que no les pertenecían, pero nadie quiso escuchar a un simple vendedor de frutas». Esa tarde, mientras Marisela bordaba para mantenerse ocupada, Isandro llegó con su guitarra y se sentó en el pequeño portal de su casa. «¿Te molesta si toco un poco? La música ayuda a ahuyentar la tristeza». Sus canciones eran hermosas y melancólicas. Hablaban de amores perdidos, de viajeros solitarios y de esperanzas que renacían en los momentos más oscuros. Algunos vecinos se asomaron tímidamente desde sus ventanas para escuchar. «¿Por qué es tan amable conmigo?», le preguntó Marisela durante una pausa. «Ni siquiera me conoce». Isandro la miró con ternura. «Porque reconozco el dolor en tus ojos y porque creo que hay injusticias que deben ser reparadas». Esa noche, Tizoc se comportó de manera muy extraña. Corrió hacia la casa abandonada y comenzó a ladrar insistentemente. Sus ladridos tenían una urgencia que Marisela no había escuchado antes. Al acercarse a la cerca, pudo ver luces moviéndose dentro de la propiedad abandonada. Alguien estaba allí con linternas, buscando algo entre los escombros. Tizoc gruñía y trataba de pasar entre las tablas sueltas de la cerca. Los ruidos cesaron abruptamente, como si quienes estuvieran adentro hubieran escuchado los ladridos. Las luces se apagaron y todo volvió al silencio. Marisela pasó la noche despierta, preguntándose quién habría estado en la casa abandonada y qué estarían buscando. Tizoc permaneció vigilante junto a la ventana hasta el amanecer, como un guardián, protegiendo algo que ella aún no comprendía completamente. Gael Montemayor no podía dejar de pensar en las inconsistencias de las acusaciones contra Marisela. Las fotografías que le habían mostrado eran borrosas y tomadas desde muy lejos. Los testimonios provenían de personas que no podían explicar con claridad qué habían visto exactamente. Su formación como investigador le había enseñado a cuestionar las evidencias, y algo en toda esa situación no encajaba. Decidió buscar a doña Esperanza, la señora mayor que había mencionado conocer la historia de la familia Sandoval. La encontró tejiendo en el portal de su casa.
rodeada de gatos que dormitaban al sol. Doña Esperanza, ¿podría contarme más sobre la familia Sandoval, específicamente sobre lo que pasó con sus propiedades? La anciana dejó de tejer y lo miró con ojos penetrantes. Esa es una historia que muchos prefieren olvidar, joven, pero las injusticias no se olvidan solas. Le contó sobre documentos que desaparecieron misteriosamente, sobre familias completas que fueron expulsadas de tierras que habían trabajado por generaciones, y sobre un poder que se consolidó a costa del sufrimiento de otros. Los abuelos de Marisela fueron de las últimas familias en resistir. Dijeron que tenían papeles que probaban sus derechos, pero una noche hubo un incendio en su casa anterior. Perdieron todo, documentos, fotografías, recuerdos. Tuvieron que empezar de nuevo en la casa donde vive ahora. Gael sintió que las piezas comenzaban a encajar de una manera muy diferente. ¿Y qué pasó con las propiedades que perdieron? Pasaron a manos de quien orquestó todo el fraude, alguien que ahora tiene mucho poder en la región y no quiere que se sepa la verdad. Esa tarde, Gael decidió buscar en los archivos municipales, con la ayuda de Tizoc, que parecía conocer intuitivamente los lugares importantes. Encontró documentos escondidos en una sección que supuestamente había sido dañada por humedad, entre los papeles amarillentos y manchados. Descubrió registros de propiedad que mostraban claramente que la familia de Marisela había sido legítima propietaria de varias hectáreas, incluyendo la casa abandonada donde Tizoc había encontrado el collar. Los documentos también revelaban el nombre de quien había orquestado el despojo: Rodolfo Vázquez Mendoza, ahora un próspero empresario que controlaba gran parte del comercio local y tenía influencia política en la región. Mientras examinaba los papeles, Gael notó que Tizoc olfateaba insistentemente una esquina del archivo. Siguiendo la intuición del perro, encontró una caja metálica oculta que contenía fotografías y más documentos. En una de las imágenes se veía claramente el collar de Marisela siendo usado por la abuela de esta, junto a un grupo de personas frente a la casa que ahora estaba abandonada. La verdad se revelaba como un rompecabezas que finalmente encontraba sus piezas. Tizoc no era un perro cualquiera. Había sido el compañero fiel de los abuelos de Marisela durante su juventud y había permanecido en la zona protegiendo los secretos de una familia injustamente despojada. El sonido de pasos acercándose los alertó. Gael guardó rápidamente los documentos más importantes y salió del archivo con Tizoc, pero no antes de notar una sombra que se alejaba rápidamente por el pasillo. Alguien los había estado observando. Esa misma noche, Gael se dirigió a la casa de Marisela con el corazón acelerado por el descubrimiento. La encontró sentada en su portal, con Tizoc a sus pies y una expresión de profunda tristeza en el rostro. «Marisela, necesito pedirte perdón», comenzó, su voz cargada de emoción, «y necesito contarte la verdad sobre tu collar». Extendió los documentos y fotografías sobre una pequeña mesa de madera, a la luz de la lámpara de queroseno. Las evidencias cobraban vida. Tu familia no robó nada, al contrario, fueron víctimas del robo más grande que ha ocurrido en San Lucindo. Marisela observó las imágenes de su abuela joven, hermosa y dignificada, portando el collar con orgullo. En las fotografías se veía la casa que ahora estaba abandonada, pero en su época de esplendor, rodeada de jardines bien cuidados y sembradíos prósperos. Esta era tu casa. Marisela, todo esto era de tu familia. Las lágrimas corrieron por las mejillas de la joven mientras tocaba las fotografías con dedos temblorosos. Pero, ¿cómo perdieron todo? Gael le explicó sobre los documentos falsificados, las intimidaciones y el incendio que había destruido las evidencias originales de propiedad. Le habló de Rodolfo Vázquez Mendoza y de cómo había construido su imperio sobre las tierras robadas a familias humildes. Tizoc
Era el perro de tus abuelos cuando eran jóvenes, continuó. Por eso conocía la ubicación del collar y de los documentos. Ha estado protegiendo tu herencia todos estos años. Tizoc se acercó a Marisela y puso sus patas sobre sus piernas, mirándola con ojos que parecían decir, «Por fin entiendes». «Y las acusaciones en mi contra». Vázquez Mendoza se enteró de que habías encontrado el collar. Necesitaba desacreditarte antes de que descubrieras la verdad. Por eso esparció esos rumores. La indignación reemplazó a la tristeza en el rostro de Marisela. Entonces, durante todos estos años, mi familia vivió en la pobreza mientras ese hombre disfrutaba de lo que nos pertenecía. Pero ahora tenemos las pruebas, dijo Gael tomando sus manos. Podemos recuperar lo que es tuyo por derecho. En ese momento, Isandro apareció en el portal con su guitarra al ver los documentos esparcidos sobre la mesa. Su expresión cambió. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una seriedad que no había mostrado antes. Gael le explicó brevemente el descubrimiento. Isandro escuchó en silencio, pero Tizoc comenzó a gruñir suavemente, como si percibiera algo que los humanos no podían detectar. «Es una historia increíble», dijo finalmente Isandro. «Pero van a necesitar más que papeles viejos para enfrentarse a alguien con el poder de Vázquez Mendoza». Había algo en su tono que hizo que Marisela lo mirara con nueva atención. Tizoc se acercó a ella y se posicionó entre ella e Isandro, manteniendo una postura protectora. «¿Tú sabías algo de esto?», le preguntó directamente. Isandro desvió la mirada. «Yo he escuchado historias durante mis viajes, pero nunca pensé que fueran más que leyendas». Gael notó la tensión en el ambiente. «Creo que es mejor que nos concentremos en lo importante. Mañana debemos presentar estas evidencias ante las autoridades». Pero esa noche ninguno de los tres durmió tranquilo. Tizoc permaneció alerta, vigilando la casa desde diferentes posiciones, como si esperara que algo malo fuera a ocurrir. Y no se equivocaba. En la madrugada, el sonido de vidrios rotos despertó a Marisela. Alguien había arrojado una piedra a su ventana, y atado a ella había un mensaje escrito con letra tosca. «Deja de escarbar en el pasado, o te arrepentirás». La mañana del enfrentamiento amaneció con un cielo gris que amenazaba tormenta. Marisela se vistió con su mejor vestido, el mismo que había usado para el entierro de sus abuelos, y se colgó el collar de plata como un escudo de valor. Tizoc permanecía a su lado, alerta y protector. Gael había organizado una reunión en la plaza principal, convocando a las autoridades locales y a los ciudadanos de San Lucindo. El presidente municipal, don Jacinto Herrera, parecía nervioso cuando vio la cantidad de documentos que Gael había preparado. «Este es un asunto muy delicado», murmuró, secándose el sudor de la frente. «No podemos hacer acusaciones sin estar completamente seguros. Por eso traje todas las evidencias», respondió Gael, extendiendo las fotografías y documentos sobre una mesa improvisada. La gente se fue congregando gradualmente. Doña Esperanza llegó apoyada en su bastón, seguida por don Floro con una expresión de determinación en su rostro arrugado. Otros comerciantes y vecinos se acercaron con curiosidad, formando un círculo alrededor de la mesa, cuando Rodolfo Vázquez Mendoza apareció acompañado de dos hombres en trajes elegantes. El ambiente se tornó tenso. Era un hombre corpulento de unos 60 años, con cabello plateado y ojos duros que evaluaron la situación con calculada frialdad. «¿Qué significa esta pantomima?», preguntó con voz autoritaria. Gael se irguió y habló con claridad para que todos pudieran escuchar. «Significa que ha llegado el momento de que San Lucindo conozca la verdad sobre lo que pasó hace 50 años». Procedió a explicar meticulosamente los hallazgos, los documentos originales de propiedad, las fotografías que mostraban a la familia de Marisela como legítima propietaria de las tierras, y las evidencias del fraude sistemático que había despojado a varias familias.
Estas son calumnias infundadas, protestó Vázquez Mendoza. Esos documentos pueden ser falsificaciones, pero doña Esperanza se adelantó, golpeando el suelo con su bastón. No son falsificaciones. Yo vi con mis propios ojos cómo sacaron a la familia Ontiveros de su casa, cómo quemaron sus papeles y amenazaron a quien se atreviera a testificar en su favor. Don Floro también se acercó, y yo vi cómo sus hombres sacaban cajas y objetos valiosos de la casa abandonada durante años, vendiendo lo que no les pertenecía uno por uno. Otros vecinos mayores comenzaron a compartir sus recuerdos, historias que habían mantenido en silencio por décadas por miedo a las represalias. Testimonios de intimidación, documentos quemados y familias enteras obligadas a abandonar sus hogares. Vázquez Mendoza intentó mantener su compostura, pero cuando Gael mostró una fotografía específica que lo vinculaba directamente con la apropiación ilegal de las tierras, su máscara de respetabilidad comenzó a resquebrajarse. «Esto es un complot», gritó señalando a Marisela. «Esta mujer es una oportunista que quiere aprovecharse de una familia respetable». Fue entonces cuando Tizoc actuó de manera inesperada. Se acercó corriendo a Vázquez Mendoza y comenzó a ladrar furiosamente, no con agresión, sino como si estuviera reconociendo a alguien específico. Doña Esperanza observó la reacción del perro con ojos que súbitamente se llenaron de comprensión. «Tizoc te reconoce», dijo con voz temblorosa. «Eras tú el que dirigía a los hombres que quemaron la casa. Tizoc estaba allí esa noche, tratando de proteger a la familia. Por eso le tienes miedo a los perros hasta el día de hoy». El rostro de Vázquez Mendoza palideció. Su arrogancia se transformó en algo parecido al pánico, cuando se dio cuenta de que su pasado había regresado a perseguirlo de la forma más inesperada. Marisela se acercó a él con la dignidad que había heredado de sus abuelos. «Todo este tiempo mi familia vivió en la pobreza, creyendo que habían perdido todo por su propia incapacidad, pero en realidad todo nos fue robado por su codicia. El presidente municipal, viendo que la evidencia era abrumadora y que toda la comunidad era testigo, no tuvo más opción que actuar. Tendremos que iniciar una investigación formal. Estas acusaciones son muy serias». Vázquez Mendoza intentó una última maniobra desesperada. «Mis abogados destruirán cada uno de estos documentos en los tribunales. No tienen idea del poder que están desafiando». Pero sus propios aliados comenzaron a alejarse de él. Los comerciantes que habían dependido de su influencia ahora lo miraban con desconfianza y desprecio. La verdad tenía una forma de cambiar las lealtades muy rápidamente. Los meses siguientes transcurrieron en un torbellino de procedimientos legales, investigaciones y transformaciones sociales. Marisela, con la ayuda de Gael y el apoyo de la comunidad, logró recuperar no solo la propiedad que legalmente le pertenecía, sino también una compensación por décadas de despojo. La casa abandonada volvió a cobrar vida. Marisela decidió convertirla en un centro comunitario, donde las mujeres del pueblo podían reunirse a coser, bordar y compartir sus historias. Los jardines fueron restaurados con plantas nativas que perfumaban el aire con fragancias que despertaban memorias ancestrales. Gael se había quedado en San Lucindo oficialmente para documentar el proceso de restitución, pero en realidad porque había encontrado en Marisela algo más valioso que cualquier investigación académica. Su relación había crecido desde la desconfianza inicial hasta convertirse en un amor basado en el respeto mutuo y la admiración. Y Sandro había partido del pueblo semanas atrás, pero no antes de confesarle a Marisela que había llegado a San Lucindo por encargo de Vázquez Mendoza para vigilarla y reportar sus actividades. Sin embargo, al conocerla, no había podido continuar con la traición. «Espero que puedas perdonarme algún día», le había dicho antes de partir con su guitarra al hombro, «pero tu historia merece un final feliz».
Y yo no era el hombre adecuado para dártelo. En una tarde de octubre, mientras Marisela supervisaba la instalación de nuevos telares en el centro comunitario, Tizoc se acercó corriendo con algo en la boca. Esta vez no era un collar, sino una pelota de trapo que una de las niñas había perdido durante el recreo. Don Floro, que ahora proveía frutas frescas para el centro, se rió al ver la escena. Ese perro sigue encontrando tesoros, pero ahora son de los que traen alegría. No secretos, doña Esperanza, que se había convertido en la bibliotecaria no oficial del centro, organizando las historias orales del pueblo. Observó a Tizoc con cariño. Siempre supe que había algo especial en él. Los animales fieles guardan la memoria de las injusticias hasta que pueden ser reparadas. Esa noche, Marisela se sentó en el portal de su casa restaurada, ahora rodeada de jardines florecientes y el sonido de risas provenientes del centro comunitario. Gael se acercó con 2 tazas de café de olla humeante. «¿En qué piensas?», le preguntó, sentándose a su lado. «En mis abuelos, en cómo habrían estado orgullosos de ver esto». Tizoc se acercó y apoyó su cabeza en las piernas de Marisela. Sus ojos ya no reflejaban la urgencia desesperada de los primeros días, sino una paz profunda, como si finalmente hubiera cumplido la misión que había cargado durante décadas. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo?», continuó Marisela, acariciando el pelaje gris del perro. «Tizoc nunca dejó de creer que la justicia era posible, incluso cuando todos los demás habíamos perdido la esperanza. El viento nocturno trajo consigo el aroma de las flores de cempasúchil que habían plantado en honor a sus abuelos, y el sonido distante de una guitarra tocada por algún joven del pueblo que había aprendido las canciones que Isandro había dejado como regalo de despedida. Un año después, en el aniversario de la muerte de sus abuelos, Marisela organizó una gran celebración en el centro comunitario. El Día de los Muertos se había convertido en una festividad especial en San Lucindo, no solo para recordar a quienes se habían ido, sino para celebrar la justicia recuperada. Las mesas del patio se llenaron de ofrendas, comida tradicional y flores de cempasúchil. Las mujeres del pueblo habían bordado un gran manto comunitario que contaba la historia de la lucha de Marisela, convirtiéndola en parte del folclore local. Gael había documentado toda la historia en un libro que se había vuelto popular en la región, pero más importante aún, había ayudado a otras familias a recuperar tierras que también habían sido robadas usando métodos similares. El caso de San Lucindo se había convertido en un precedente legal importante. Tizoc, ahora con el pelaje más brillante y algunos kilos adicionales gracias a la buena alimentación, se paseaba entre los invitados como el anfitrión de honor que era. Los niños lo habían adoptado como la mascota oficial del pueblo, y él parecía disfrutar enormemente su nueva fama. Durante la celebración, Don Floro se acercó a Marisela con una sonrisa traviesa. «¿Ya le has dicho a Gael que Tizoc encontró algo más ayer?». Marisela se rió. Efectivamente, el perro había desenterrado una pequeña caja con monedas antiguas cerca del pozo del patio. Pero esta vez no había sido un descubrimiento dramático, sino simplemente otro pequeño tesoro que añadir a la historia familiar. «Creo que ya hemos tenido suficientes aventuras por una vida», respondió, mirando a Gael con cariño. Pero Gael tenía planes diferentes. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido, la llevó al lugar exacto donde Tizoc había encontrado el primer collar. «Hay algo que quiero preguntarte en este lugar especial», dijo, arrodillándose sobre la tierra que había guardado tantos secretos. Sacó un anillo sencillo pero hermoso, con una pequeña esmeralda que brillaba bajo la luz de la luna. «Marisela Ontiveros, ¿quieres casarte conmigo? No puedo prometerte una vida sin aventuras, porque tengo la sensación de que Tizoc siempre va a encontrar algo interesante». Las lágrimas de felicidad corrieron por sus mejillas mientras asentía. Tizoc
Se acercó corriendo como si hubiera estado esperando ese momento y se sentó entre ellos, moviendo la cola con aprobación. En la distancia, las luces del centro comunitario brillaban cálidamente y el sonido de risas y música flotaba en el aire nocturno. San Lucindo se había transformado en un lugar donde la justicia era posible, donde las historias olvidadas podían ser recuperadas y donde hasta un perro callejero podía cambiar el destino de una familia entera. Marisela abrazó a Tizoc mientras Gael la rodeaba con sus brazos. El perro que había llegado a su vida como su única herencia se había convertido en el arquitecto de su felicidad. Sus ojos sabios parecían decir que siempre había sabido cómo terminaría esta historia. El viento nocturno llevó consigo el aroma de las flores y el eco de las campanas de la iglesia, marcando no el final de una historia, sino el comienzo de una nueva era para San Lucindo, una era donde la verdad había triunfado sobre la mentira, donde el amor había vencido al miedo, y donde la fidelidad de un perro había restaurado la fe en la justicia. Tizoc cerró los ojos satisfecho, sabiendo que finalmente había cumplido la promesa que había hecho décadas atrás. Proteger a la familia Ontiveros hasta que pudieran recuperar su lugar legítimo en el mundo. ¿Te gustó esta historia de valentía y justicia? Comparte tu opinión en los comentarios y ayúdanos a llegar a más personas que necesiten un recordatorio de que la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. Si esta historia tocó tu corazón, dale like y suscríbete para más relatos que celebran la fuerza del espíritu humano y el poder transformador del amor incondicional. A veces los héroes más grandes vienen en los paquetes más inesperados, y la justicia llega de la mano de quienes menos esperamos.